Existe un secreto escondido en la Biblia que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin llegar a descubrir. Un patrón silencioso, casi invisible, que atraviesa generaciones y sigue manteniendo cautivos a millones de cristianos aún hoy. Tal vez ya lo hayas sentido sin poder explicarlo. Oras, pides perdón y prometes que esta vez será diferente. Durante algunos días sientes que por fin has vencido, pero, de repente, sin entender cómo, vuelves a encontrarte frente al mismo pecado, la misma debilidad, la misma lucha que juraste abandonar. Entonces aparece la culpa. La vergüenza invade tu corazón. Empiezas a creer que quizá eres demasiado débil, que tal vez Dios está decepcionado contigo o peor aún, que jamás lograrás cambiar de verdad. Pero ¿y si todo esto estuviera ocurriendo porque estás luchando contra el enemigo equivocado? ¿Y si el verdadero problema nunca hubiera sido tu falta de fuerza de voluntad? ¿Y si existiera una razón mucho más profunda detrás de ese ciclo que parece repetirse una y otra vez sin fin? La historia del rey Saúl guarda precisamente esa respuesta. Cuando pensamos en él, normalmente recordamos a un hombre que desobedeció a Dios, perdió el reino y terminó su vida de manera trágica. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que la verdadera caída de Saúl no comenzó en el campo de batalla ni cuando desobedeció las órdenes del Señor. Su derrota empezó mucho antes, en un lugar invisible para los ojos humanos. Comenzó dentro de su mente. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros aprendimos que vencer el pecado significa simplemente esforzarse más. Si hoy caemos, prometemos que mañana seremos más disciplinados. Si volvemos a fallar, hacemos un nuevo propósito, aumentamos nuestras oraciones, ayunamos más días y nos imponemos nuevas reglas. Todo eso parece correcto. Al fin y al cabo, queremos agradar a Dios. Queremos vivir una vida santa. El problema es que, aun haciendo todo eso, muchas personas siguen regresando exactamente a los mismos comportamientos. Tal vez conozcas esa sensación. Terminas un culto profundamente conmovido. Las lágrimas corren por tu rostro mientras haces promesas sinceras delante de Dios. En ese momento, tu corazón cree que todo ha cambiado. Sientes una fuerza inmensa. Parece imposible volver al viejo hábito. Pero basta con que llegue una situación de estrés, una noche de soledad, una preocupación inesperada o una decepción para que, casi sin darte cuenta, todo vuelva a ser exactamente como antes. Es precisamente ahí donde nace una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que Dios no escuchó aquella oración? ¿Será que el arrepentimiento no fue verdadero? ¿Será que falta fe? Tal vez la respuesta sea muy diferente de lo que imaginamos. Existe un principio presente tanto en las Escrituras como en la forma misma en que Dios creó el cerebro humano. Todo aquello que repetimos constantemente termina volviéndose cada vez más natural. Un pensamiento repetido hoy se convierte en un patrón mañana. Ese patrón, repetido durante semanas, meses o años, crea un camino cada vez más fuerte. Después de un tiempo, ese camino deja de parecer una simple elección y empieza a sentirse como parte de nuestra propia identidad. Precisamente por eso tantas personas dicen frases como, yo soy ansioso, soy una persona impulsiva, soy muy miedoso, simplemente nací así. Sin darse cuenta, dejan de ver esos comportamientos como patrones adquiridos y comienzan a tratarlos como si fueran su verdadera identidad. Pero la palabra de Dios nunca afirma eso. Saúl fue escogido por el propio Dios. Fue ungido delante del pueblo. Recibió autoridad, honor y una misión extraordinaria. Humanamente hablando, todo indicaba que sería recordado como uno de los mayores reyes de Israel. Pero había algo que estaba ocurriendo silenciosamente dentro de él. Mientras todos observaban su posición, Dios veía cómo su corazón era moldeado lentamente por pensamientos que nadie más podía ver. Al principio eran solo pequeñas inseguridades,
Después llegaron las comparaciones. Más tarde apareció el miedo a perder lo que tenía. Luego nació la envidia. Después, la desconfianza. Poco a poco, sin darse cuenta, Saúl alimentó esos pensamientos una y otra vez, y cada vez que lo hacía, fortalecía aún más ese camino dentro de sí. Cuando David apareció y comenzó a ser admirado por el pueblo, aquello no creó el problema de Saúl. Simplemente reveló lo que llevaba mucho tiempo formándose en lo más profundo de su mente. Es precisamente aquí donde la mayoría de las personas interpreta esta historia de manera incompleta. Creen que Saúl cayó porque sintió envidia de David, pero la envidia era solo el fruto. La verdadera raíz era mucho más profunda, invisible y peligrosa. Cuando llegamos a los capítulos más conocidos de la historia de Saúl, descubrimos algo que normalmente pasa desapercibido durante la lectura. La Biblia no describe solamente a un hombre que tomó malas decisiones, revela a alguien atrapado en un ciclo que parecía imposible de romper. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos su caída. Porque Saúl no era incapaz de reconocer sus errores. Al contrario, hubo momentos en los que vio con total claridad lo que estaba haciendo. Uno de esos momentos ocurrió cuando David tuvo la oportunidad de quitarle la vida dentro de una cueva. Saúl estaba vulnerable, completamente a merced de aquel hombre al que había intentado destruir durante tanto tiempo. Pero David hizo algo inesperado. En lugar de vengarse, le perdonó la vida. Solo cortó un pedazo del manto del rey y salió de la cueva sin levantar la espada contra él. Cuando Saúl comprendió lo que había sucedido, ocurrió algo impresionante delante de todos. Su corazón fue profundamente quebrantado. Las lágrimas brotaron. Su voz cambió. Por primera vez en mucho tiempo, reconoció públicamente su injusticia. Delante de David, declaró que él era más justo. Admitió que había pagado el bien con mal. En aquel instante, parecía que todo finalmente había cambiado. Imagina aquella escena: un rey quebrantado, un perseguidor confesando su pecado, un hombre reconociendo que había luchado contra alguien inocente. Pero hay un detalle que muy pocos perciben. La emoción de aquel momento fue real. El arrepentimiento existió. Las lágrimas no eran fingidas. El problema no estaba en la sinceridad de las palabras de Saúl. El problema era que su estructura interior permanecía exactamente igual. Días después, cuando la presión volvió, cuando el miedo reapareció y la inseguridad llamó nuevamente a su puerta, Saúl hizo exactamente lo que siempre hacía. Reunió a miles de soldados y volvió a perseguir a David como si nada hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque las experiencias emocionales, por más profundas que sean, no pueden sostener una transformación permanente cuando los patrones internos permanecen intactos. El problema es que con el paso del tiempo, esos caminos parecen naturales. La persona llega a creer que simplemente nació así, pero Dios no la creó de esa manera. Así fue como su mente fue condicionada, y esa diferencia lo cambia todo. Porque aquello que fue condicionado también puede ser transformado. Precisamente por eso, Pablo insiste tanto en la renovación de la mente. Él comprendía que Dios no desea únicamente modificar los comportamientos externos. Él quiere reconstruir por completo la manera en que vemos la realidad. Saúl nunca entendió este principio. Cada vez que enfrentaba una crisis, su mente regresaba al camino más conocido. El miedo hacía surgir nuevamente la necesidad de controlarlo todo. La inseguridad despertaba otra vez los celos. La comparación alimentaba la persecución. La presión activaba exactamente el mismo patrón que había sido construido durante años. Saúl creía que estaba tomando nuevas decisiones. En realidad, solo estaba repitiendo antiguos condicionamientos. Y quizá eso mismo sea lo que está ocurriendo con muchas personas en este momento. Tal vez ya hayas dicho innumerables veces que nunca más perderías la paciencia en casa, pero basta con que ocurra una situación inesperada para que la explosión vuelva. Tal vez prometiste que nunca más vivirías dominado por la ansiedad. Sin embargo,
Ante la primera noticia difícil, tu mente regresa inmediatamente a los mismos pensamientos de siempre. Tal vez decidiste abandonar un pecado específico. Durante algunos días todo parece diferente. Entonces llegan el cansancio, la soledad o el estrés, y sin darte cuenta, vuelves exactamente al mismo lugar. No porque ames el pecado, sino porque tu mente todavía reconoce ese camino como algo familiar. Ese es el secreto que hace que la lucha sea tan agotadora. La mayoría de las personas cree que necesita luchar más contra el fruto. Pero Jesús siempre señaló la raíz. Y es precisamente aquí donde empezamos a comprender por qué Cristo jamás puso el enfoque principal en el comportamiento exterior. Mientras muchos líderes religiosos estaban preocupados únicamente por las reglas, Jesús miraba algo mucho más profundo. Él sabía que, si la fuente era transformada, toda la vida sería transformada junto con ella. Esta verdad prepara el terreno para una de las declaraciones más revolucionarias que Jesús hizo a sus discípulos. Una declaración tan sencilla que muchos la leen sin darse cuenta de que en ella está escondido el antídoto contra el ciclo que destruyó a Saúl y que sigue manteniendo cautivos a millones de personas hasta el día de hoy. Porque Jesús nunca dijo, esfuércense más. Dijo algo infinitamente más poderoso. Fue la última noche antes de la cruz cuando Jesús reveló esta verdad con mayor claridad. Mientras caminaba con sus discípulos, probablemente pasando entre los viñedos que cubrían aquella región, utilizó una imagen tan sencilla que cualquier agricultor la comprendería de inmediato. Sin embargo, escondida en aquella comparación, se encontraba una de las mayores claves de la transformación espiritual. Jesús miró a aquellos hombres y declaró, «Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos». A primera vista, parece solo una hermosa metáfora, pero observa atentamente lo que dijo después. Jesús no afirmó que el pámpano debía luchar desesperadamente para producir fruto. Tampoco enseñó técnicas para fabricar uvas. Hizo una sola petición: permanezcan en mí, porque un pámpano nunca produce vida por sí mismo. No se despierta cada mañana intentando convencer a sus frutos de que aparezcan. Su única responsabilidad es permanecer unido a la vid. Mientras permanece conectado, la vida de la vid fluye naturalmente a través de él. El fruto aparece como consecuencia, no como el objetivo principal. Precisamente ahí fue donde Saúl fracasó. Intentó producir frutos sin permanecer en la fuente. Trató de parecer obediente mientras seguía alimentando pensamientos de miedo, comparación, orgullo e inseguridad. Tal vez eso mismo esté ocurriendo con muchos cristianos. Viven agotados intentando parecer espiritualmente fuertes. Controlan sus palabras, controlan algunas actitudes, controlan ciertas reacciones. Pero, por dentro, siguen atrapados en los mismos caminos mentales que fueron construidos durante años. Jesús nunca planeó que sus discípulos cargaran ese peso por sí solos. Por eso la palabra permanecer aparece tantas veces en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Permanecer no significa simplemente asistir a una iglesia, no significa únicamente cumplir una rutina religiosa. Tampoco significa leer apresuradamente algunos versículos antes de salir a trabajar. Permanecer significa desarrollar una comunión constante, una relación viva, una dependencia diaria de Cristo que transforma silenciosamente nuestra manera de pensar. Y aquí hay algo extraordinario. Cuando permanecemos en Cristo, no solo cambia nuestro comportamiento, nuestra mente comienza a ser renovada. Los viejos pensamientos dejan de dominarnos. Las mentiras que durante años parecían verdades comienzan a perder fuerza. El miedo deja de ocupar el centro. La ansiedad encuentra descanso. El resentimiento da paso al perdón. La culpa cede su lugar a la gracia. No porque nos hayamos esforzado más, sino porque una nueva vida ha comenzado a fluir dentro de nosotros. Así es exactamente como Dios debilita los antiguos caminos de la mente.
Todo camino que deja de recorrerse comienza lentamente a desaparecer. Cuando dejas de alimentar constantemente pensamientos de miedo, culpa, comparación y condenación, esos caminos empiezan a perder fuerza. Al mismo tiempo, cada vez que tu mente permanece en la palabra, contempla a Cristo, habla con Dios y aprende a confiar en sus promesas, comienzan a construirse nuevos caminos. Por eso la verdadera transformación casi siempre ocurre de manera silenciosa. Muchas veces, ni siquiera te das cuenta de que has cambiado, hasta que un día enfrentas una situación que antes te habría llevado a la desesperación y respondes con paz. Enfrentas una ofensa y logras perdonar. Recibes una noticia difícil y sigues confiando. La tentación aparece, pero ya no ejerce el mismo dominio sobre ti. Es entonces cuando comprendes que Dios no solo controló tus acciones, transformó tu interior. Jesús cuida la raíz. Saúl pasó toda su vida intentando proteger su posición. David, a pesar de todas sus fallas, aprendió a depender de la presencia de Dios. Uno vivió impulsado por el miedo a perder. El otro aprendió que la presencia de Dios valía más que cualquier trono. Y quizá esa sea la pregunta que el Espíritu Santo está haciendo a tu corazón en este momento. ¿Has gastado más energía intentando controlar tus frutos o fortaleciendo tu conexión con la vid? Porque el secreto que Saúl nunca comprendió sigue estando disponible hoy. Y cuando la raíz es transformada, los frutos cambian de manera natural. Tal vez comenzaste este video creyendo que tu mayor lucha era contra un pecado específico. Pero ahora quizá hayas descubierto algo mucho más profundo. Tu mayor batalla nunca fue solamente contra el pecado. Siempre fue por la dirección de tu mente y por la profundidad de tu comunión con Cristo. Y cuando esa comunión se convierte en el centro de tu vida, dejas de vivir atrapado en el ciclo que destruyó a Saúl y comienzas a experimentar la transformación que Jesús prometió a aquellos que simplemente permanecen en Él. Y hay una promesa que sigue siendo verdadera hasta el día de hoy. Quien permanece en Cristo nunca permanece igual. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe Amén en los comentarios como un acto de fe y de compromiso de permanecer más cerca de Jesús cada día. Comparte este video con alguien que esté atrapado en un ciclo de culpa, miedo o pecado. Tal vez esa persona necesite descubrir que la verdadera transformación no comienza con un mayor esfuerzo, sino con una conexión más profunda con Cristo. Que Dios fortalezca tu mente, renueve tu corazón y te conduzca, día tras día, a una vida de permanencia, libertad y verdadera transformación. Amén.